Mi nombre es Jennifer Alvarado y continuando con el tema de exposición que es sistema político en China, vamos a hablar un poco sobre esto. En sí, la República Popular de China, en su sistema de gobierno, tiene una cantidad de formas de gobernar. Sin embargo, hay una que sobresale entre todas, que es el Partido Comunista en China. Este es el gobierno y la administración de recursos políticos, sociales y económicos de todo el país asiático, que también comprende una serie de subformas de gobierno que aportan su enriquecida estructura, pero de una manera más simplificada, tomando en cuenta que el poder absoluto lo tiene siempre el Partido Comunista. Entonces vamos a hablar sobre qué es el Partido Comunista en China. Es el partido político que gobierna la República Popular en China con más de 90.594.000 miembros solo en el 2019, que se ha convertido en una de las mayores organizaciones políticas a nivel mundial. Su fundación fue en 1921. El Partido Comunista de China se convirtió en una de las formas políticas más influyentes de China. En 1949, el ejército del partido, denominado Ejército Popular de la Liberación, derrotó a los nacionalistas en la Guerra Civil de China. El líder del Partido Comunista de China en aquel momento era Mao Zedong, que proclamó la nueva República Popular en China bajo la dirección del Partido Comunista. La etapa en la que Mao ocupó el poder del Partido Comunista en China estuvo caracterizada por intensas campañas de la reformación económicas e ideológicas, como el Gran Salto en Adelante o la Revolución Cultural. Tras la muerte de Mao en 1976, su sucesor, quien quedó a cargo, fue Hua. No logró mantener el poder por mucho tiempo, que acabaría en manos de Deng en 1978, que es el líder pragmático que alteraría un poco la base ideológica del partido, permitiendo una serie de reformas institucionales y económicas que alentarían la adopción de modelos económicos del desarrollo del tipo capitalista. Estas formas se intensificaron conforme fueron pasando diversos sucesores, hasta que llegó en el 2012 a las manos de Xi Jinping, que es el actual secretario del Comité Central del Partido Comunista de China y por ende es el presidente de la República Popular de China. Hablando un poco de la historia, la introducción de la ideología comunista en China fue obra fundamentalmente de dos hombres, Zheng Duxiu y Li Zahao. Li había fundado un grupo de estudio del marxismo en la Universidad de Pekín, donde trabajaba como bibliotecario. Precisamente en la biblioteca de la Universidad de Pekín también trabajaba el futuro líder comunista, que fue el primero que hablamos, que era Mao Zedong, aunque parece que ambos, ni Mao ni Li, nunca llegaron a entablar una relación personal. Hablando sobre la organización del Partido Comunista en China, la cabeza del Partido Comunista se encuentra el Comité Central, formado por alrededor de 80 miembros elegidos por el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que se convoca cada 5 años. Hay un grupo más reducido que está formado por miembros de este Comité Central, que en la actualidad son 24 que lo constituyen, que es el Buró Político, dentro del cual existe a su vez un órgano de poder más restringido formado por los 9 miembros del comité permanentemente del Buró Político. A estos 9 miembros del comité se les considera habitualmente como los hombres más poderosos del régimen y la mayoría de estos desempeñan también funciones en el gobierno y en el apartado del Estado. Encabezando el comité permanentemente se encuentra el secretario general, que es la figura del presidente del partido que había formado Mao Zedong. El Partido Comunista de China cuenta con 2 organizaciones juveniles también. La primera, que es el Cuerpo de los Jóvenes Pioneros para los Niños, y la segunda, que es la Liga Juvenil Comunista en China. Hablando de los congresos nacionales, el Congreso Nacional del Partido Comunista de China se convoca en la actualidad cada 5 años
y durante este mismo se elige el comité central del partido, además de debatirse y aprobarse las normas internas del partido. Hablando sobre la ideología del Partido Comunista en China, es una de las mayores organizaciones políticas del mundo y en la actualidad cuenta con más de 70 millones de miembros. Tiene presencia en todos los ámbitos de la vida de la República Popular en China, controlando también los diferentes niveles de gobierno, los lugares de trabajo y las instituciones de enseñanza. En la época de Mao Zedong, la principal diferencia entre el comunismo chino y el de inspiración soviética, que se extendió en este tiempo en Europa y en varias partes del mundo, radicaba en la diferente visión de los papeles de la clase campesina y de los trabajadores urbanos. Mientras que los comunistas soviéticos desconfiaban del espíritu revolucionario de los campesinos, viendo a los trabajadores urbanos como los más capaces de enfrentarse a los burgueses, Mao vio en los campesinos el auténtico motor de la revolución. Esta visión del mundo rural como el que debería alzarse contra los poderes establecidos fue la principal aportación de Mao al pensamiento comunista, que fue el pensamiento más acertado. Muchos movimientos comunistas, sobre todo en Asia y en América Latina, han tomado esta ideología y la han considerado como el maoísmo. Entonces es el campesino, la clase social que debe relevarse contra el poder y alcanzar el ideal y la dictadura del proletariado. Esta visión ideológica cambió sustancialmente con la subida del poder de Deng, que es el máximo líder prácticamente desde la muerte de Mao. Zheng impuso una serie de reformas económicas que supusieron la entrada de China de diversas empresas extranjeras y la creación de empresas privadas dentro del país. Entonces, esta apertura económica de las 3 últimas décadas ha dejado alrededor de la base de la ideología del partido, que ha ido abordando las ideas comunistas. Entonces esto ha alterado un poco esa ideología por el pensamiento que había tenido Mao antes y asumiendo como válido el modelo económico capitalista. La ideología del partido ha derivado en este sentido hacia un modelo autoritario con un fuerte componente nacionalista. No obstante, hay bastantes especialistas en el marxismo que opinan que actualmente China se encuentra en una fase similar de la nueva política económica en los primeros años, asentando el capitalismo para una vez superada esa fase de transición, poder dar el salto definitivo a un modelo socialista más afinado. Hablemos sobre el Ejército Popular de la Liberación. El Ejército Nacional de la República Popular China fue establecido el 1 de agosto de 1927, que se celebra anualmente ese día como el Día del Ejército Popular de la Liberación. Como la rama militar del Partido Comunista en China es el Ejército. Aunque la República cuenta con un Ministerio de Defensa Nacional, este no ejerce ningún comando sobre el Ejército, porque las Fuerzas Armadas del Partido Comunista en China funcionan como el ejército del país. Su insignia consta de un redondel con una estrella roja que porta los caracteres chinos para el 1/8, que es el 1 de agosto, el día que se celebra. Representantes de las Fuerzas Armadas más grandes del mundo, alrededor de 3 millones de personas. Representa las Fuerzas Armadas más grandes del mundo con esta cantidad de personas que lo integran. Además del ejército más extendido, con más de 200 millones de hombres aproximadamente. El ejército chino está formado por 5 fuerzas principales que consisten en las fuerzas terrestres del Ejército Popular de la Liberación, la Armada del Ejército Popular de la Liberación, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de la Liberación, el segundo cuerpo de artillería y las fuerzas de reserva del Ejército Popular de la Liberación. El servicio militar es obligatorio en teoría para los hombres mayores de 18 años.
Y las mujeres muchas veces cumplen, pero con servicios médicos, veterinarios y otras clases de servicios técnicos. El servicio militar obligatorio, el servicio militar en el ejército es obligatorio para todos los ciudadanos chinos. Sin embargo, en la práctica es totalmente voluntario, ya que teniendo en cuenta la gran población china y el algún número de personas que trabajan como voluntarios para unirse a las Fuerzas Armadas reguladas, las autoridades no han hecho cumplir un verdadero proyecto de inscripción. A los 18 años de edad, los ciudadanos chinos tienen que registrarse ante las autoridades del gobierno de una manera similar al sistema de servicio selectivo de los Estados Unidos. La principal excepción a este sistema se aplica a los estudiantes universitarios, principalmente a hombres y a mujeres, que deben someterse a entrenamiento militar, ya sea un año antes de sus estudios o después de sus estudios. Esto está constituido en el artículo 55 de la Constitución de la República China. Mi nombre es Jason Rinaldi Villatoro Méndez y voy a hablar un poco sobre los poderes de China y sobre su constitución. Empezaré hablando sobre los poderes de China. A esta estructura moderna le fue dando forma la primera constitución promulgada en 1954 y revisada en 1975. En 1978 se promulgó una tercera constitución, efectiva desde el 1 de enero de 1980, que refleja los cambios en las políticas gubernamentales después de la muerte de Mao. El 4 de diciembre de 1982 fue promulgada una nueva constitución que sería enmendada en 1993, su segunda enmienda que sería en 1999 y su última enmienda que sería en el año 2004. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Empezaremos hablando sobre el poder ejecutivo. El presidente es elegido para un mandato de 5 años por la Asamblea Nacional Popular. Sin embargo, el cargo de presidente es sobre todo ceremonial. Los poderes ejecutivos residen en el Consejo de Estado, encabezado por el primer ministro, que es el encargado de administrar los diferentes ámbitos de la administración estatal. El mandato de las fuerzas militares nacionales corresponde a la Comisión Central Militar. Por lo general, los cargos de mayor autoridad de primer ministro y secretario general del Partido Comunista. Para ocupar estos cargos influyen en gran manera la personalidad. El poder legislativo. Su sistema político en China es la Asamblea Nacional Popular, ya que es el órgano más alto del poder estatal en China. Sus miembros son elegidos para periodos de 5 años a través de una serie de elecciones indirectas. Cada provincia elige un representante o un diputado para la asamblea por cada 400.000 personas, habiendo al menos 10 diputados representando a cada provincia. La Quinta Asamblea Nacional Popular, elegido en 1978, estaba formado por 3.497 diputados, casi la mitad de ellos trabajadores y campesinos. La Sexta Asamblea Nacional Popular, que se reunió en junio de 1983, tenía 2.978 delegados. La Séptima Asamblea se reunió en marzo de 1988. La Octava Asamblea en marzo de 1993 y la Novena Asamblea en marzo de 1998. La Asamblea Nacional Popular tiene un poder para aprobar leyes, enmendar la Constitución y aprobar el presupuesto nacional y los planes económicos. Tiene el poder de elegir y sustituir a los miembros del Consejo de Estado, que es el más alto componente en la estructura del gobierno chino. En práctica, sin embargo, la Asamblea Nacional Popular tiene un poder bastante limitado. A causa de su gran tamaño, la Asamblea se reúne solo de manera irregular para llevar a cabo los temas necesarios. Mientras la Asamblea no tiene sesión, actúa en su lugar un comité permanente, elegido entre sus miembros, que también representa a la Asamblea en una gran variedad de funciones gubernamentales, entre las que se encuentra recibir a delegaciones extranjeras y ratificar o anular tratados de gobiernos extranjeros.
El Consejo de Estado es el cuerpo central gubernamental de la Asamblea Nacional Popular. Está encabezado por el primer ministro y el viceprimer ministro chino. Distintos ministros, comisiones y agencias son responsables ante el Consejo. Poder judicial. Los chinos han tenido una tradición legislativa y judicial bastante diferente de las de los estados occidentales. El ordenamiento civil ha sido históricamente competencia de la familia, el vecindario o el gobierno local. De manera general, el proceso judicial chino ha estado más interesado por comprender las circunstancias de un crimen individual para comprender de sus causas que en crear un sistema judicial formalizado desde la promulgación de la Constitución de 1978. Sin embargo, China ha realizado un esfuerzo considerable para alinear su sistema jurídico con los modelos occidentales. La Constitución de 1982 garantiza el derecho a una defensa legal. La Constitución de la República Popular China. Esta es nominalmente la ley suprema dentro de la República de China. Fue adoptada por el Quinto Congreso Nacional Popular el 4 de diciembre de 1982, con nuevas revisiones en 1988, 1993, 1999, 2004 y 2018. En la cuarta constitución en la historia del país después de las de 1954, 1975 y 1978, el sistema político en China técnicamente es la autoridad legal suprema y la ley fundamental del Estado. El gobernante comunista chino tiene una historia documentada de violar muchas de las disposiciones de la Constitución y censurar los llamados a una mayor adhesión o a la misma. Además, los denunciados de violación de los derechos constitucionales no pueden utilizarse en los tribunales chinos, y el Comité de Constitución y de Derecho del Congreso Nacional del Pueblo, el comité legislativo responsable de la revisión constitucional, nunca ha dictado que una ley o regulación sea inconstitucional. La Constitución comienza con un preámbulo e incluye 138 artículos divididos en 4 capítulos: principios generales, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, la estructura del Estado y la bandera nacional, el himno nacional, el emblema nacional y la capital. Aunque se supone que todas las organizaciones chinas están sujetas a la Constitución, la falta de pluralidad de partidos políticos permite el control exclusivo del Partido Comunista de China sobre ella. De hecho, es el Partido Comunista Chino el que la controla, más que todo la legislación, a las enmiendas a la Constitución al hacer propuestas al Congreso Nacional Popular. Principales disposiciones según la Constitución. El Partido Comunista de China es el único partido gobernante de China, bajo un sistema socialista, dirigido por la clase obrera y basada en la alianza obrero y campesino. Además, la Constitución estipula que el poder del Estado permanece totalmente al pueblo. La Constitución, asimismo, especifica que el principio de organización del aparato estatal es el centralismo democrático y que las Fuerzas Armadas pertenecen al pueblo como tareas y objetivos fundamentales del Estado. La Constitución dice que el Estado chino debe seguir el camino de la construcción de un socialismo dotado de peculiaridades chinas y concentrar las energías en la modernización socialista del país. Para ello menciona que debe persistir en la dictadura democrática popular y en la reforma, la apertura de mejorar constantemente los diversos regímenes socialistas, desarrollar la economía del mercado socialista y la democracia socialista, y realizar gradualmente la modernización de la industria, la agricultura, la defensa nacional y la ciencia y tecnología, con el objetivo de convertir a China en un país socialista, próspero, democrático y civilizado. En cuanto a los derechos ciudadanos, la Constitución establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos el derecho a elegir y ser elegidos. También consagra las libertades de expresión,
prensa, reunión y asociación, así como la libertad de creencias religiosas y la inviolabilidad de la libertad individual, de la dignidad personal, de la propiedad privada legítima y el domicilio. Sin embargo, el derecho de huelga en China daña solamente los intereses del Estado, sino también los de los propios obreros. En lo que concerniente a cargos públicos, la Constitución restaura el cargo de presidente y estipula que los cargos públicos han de ser elegidos por periodos de 5 años, renovables por otros 5 años. Lo podemos definir como una potencia en crecimiento. Un país que hace no más de 5 años era el segundo país más pobre a nivel mundial, debajo solamente de India. Esto se debía a que el 100% de sus habitantes, 100% de su población se ha dedicado a la agricultura, lo que ha obligado a los distintos gobiernos chinos o distintos presidentes que han pasado a lo largo de este tiempo a buscar la manera de hacer crecer y darle un mejor nivel de vida a sus habitantes, por lo cual han creado vínculos, relaciones con distintos países, sea del continente asiático, el continente africano y el continente americano. Y yéndonos específicamente al continente americano, tiene relación con los países sudamericanos de Venezuela, Bolivia, Perú, Brasil. Estos países de lo que se han encargado es de proporcionarle al país chino materia prima, en el caso de petróleo, en el caso de Brasil, que ha proporcionado hierro, estaño. Cabe mencionar y cabe resaltar que la producción de petróleo ha sido en años anteriores casi la mitad la producción de lo que es el consumo de petróleo en China. O sea que se han encargado de tener la mitad, pero han consumido el doble. Esto les ha afectado mucho. En el caso de países centroamericanos, recientemente abrí y servicios. China lleva a cabo el eslogan y lo utiliza como bandera, el win the win, que significa yo gano, tú ganas. También utiliza dos premisas muy importantes para ellos, que es el desarrollo global y el bien común. China tiene muy claro que está enfocado en el desarrollo propio como país, en el crecimiento y la mejor calidad de vida para sus habitantes. Pero también sabe que al comprometerse con otro país, se ve en la necesidad de que los dos se desarrollen de igual manera, que los dos caminen juntos. Pasando al siguiente tema, que es los derechos humanos en la República Popular de China, se causa o se genera mucha controversia, porque algunas ONGs, algunos presidentes hermanos a la República China han criticado fuertemente el ejercicio de los derechos humanos en China, porque no se les da las condiciones viables a los ciudadanos, porque solo se le permite tener un hijo, un descendiente de manera directa en un matrimonio, porque si nace o la mujer queda embarazada de su segundo niño, se le obliga a que o aborte o a que naciendo el niño muera. Antes de comenzar con el punto número 7, para continuar con nuestra exposición, vamos a recordar que las siglas PCC hacen referencia al Partido Comunista de China, que fue fundado en el año 1921. Hacemos esta aclaración ya que durante el punto número 7 encontraremos varias veces esta sigla.
partidos democráticos. Además del PSC, en China existen 8 partidos políticos que están reconocidos con el término genérico de partidos democráticos. Estos 8 son los siguientes: el Comité Revolucionario de Kuomintang de China, el Partido Democrático de los Campesinos y Obreros de China, la Liga Democrática de China, el Xingotang de China, la Asociación para la Construcción Nacional Democrática de China, la Sociedad 3 de Septiembre, la Asociación China para el Fomento de la Democracia y la Liga para la Democracia y la Autonomía de Taiwán. A continuación vamos a ver detenidamente algunos datos sobre estos 8 partidos. Vamos a empezar con el Comité Revolucionario de Kuomintang de China. Este fue fundado en enero de 1948, formado por excomunistas y personalidades relacionadas históricamente con el Kuomintang. El presidente es Zhou Tiannong. En segundo lugar está el Partido Democrático de los Campesinos y Obreros de China. Este fue formado en agosto de 1930, conformado por los intelectuales de nivel superior y medio de los círculos médicos y sanitarios, científicos, tecnológicos, culturales y educativos. El presidente es Zhang Guowei. En tercer lugar tenemos la Liga Democrática de China. Esta fue fundada en octubre de 1941. Está conformada por intelectuales de nivel superior y medio y el presidente es Jiang Zemin. En cuarto lugar tenemos a Xingotang de China, que fue fundada en octubre de 1925 por los chinos de ultramar regresados a la patria, sus familiares, así como eruditos y expertos relacionados con el exterior, eran los que conformaban este partido. El presidente es Wang Gang. En quinto lugar encontramos la Asociación para la Construcción Nacional Democrática de China. Esta fue fundada en diciembre de 1945 por personalidades de los círculos económicos y eruditos y expertos relacionados. El presidente de este partido es Chen Changxi. También está la Sociedad 3 de Septiembre. Esta fue creada en diciembre de 1944, conformada por intelectuales del nivel superior y medio de los círculos científico, tecnológico, cultural, educativo, médico y sanitario. El presidente es Han Kide. En séptimo lugar tenemos la Asociación China para el Fomento de la Democracia. Esta fue fundada en diciembre de 1945, conformada por intelectuales dedicados a la enseñanza, cultura, ciencias, publicaciones y demás trabajos. El presidente es Yang Yunqi. También está, en último lugar, menos importante, la Liga para la Democracia y la Autonomía de Taiwán. Esta fue formada en noviembre de 1947 por personas oriundas de Taiwán que residen en la parte continental de China. El presidente es Lin Wenyi. Entonces, los diversos partidos democráticos apoyan en lo político la dirección del PSC, mientras que disfrutan de la libertad política, la independencia organizativa y la igualdad de posición jurídica dentro de los marcos estipulados por la Constitución. El principio básico de la cooperación entre el PSC y los partidos democráticos radica en la coexistencia duradera, supervisión recíproca, trato mutuo, en el corazón
con el corazón en la mano y estrecha compañía tanto en las glorias como en las desgracias. Esto quiere decir que estos diferentes partidos, el Partido Comunista y el Partido Democrático, van a servir como apoyo uno del otro y van a estar siempre estrechándose la mano, por decirlo así, o prestándose ayuda cuando estos lo necesiten, en las buenas y en las malas. También, en la actualidad, en los comités permanentes de las asambleas populares, comités de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y organismos gubernamentales a los diversos niveles, así como departamentos de economía, cultura, educación, ciencias, tecnologías y otros, numerosos miembros de los partidos democráticos ocupan cargos dirigentes. Por ejemplo, los actuales presidentes de los comités centrales de los 8 partidos democráticos ocupan respectivamente cargos de vicepresidentes del comité. También permanentemente de la Asamblea Popular Nacional o vicepresidentes del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Los partidos democráticos cuentan con un total de 700,000 miembros, tienen organizaciones locales y de base establecidas en las diversas provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central, así como en las diversas ciudades grandes y medianas. También vamos a hacer mención sobre lo que son las organizaciones sociales y no gubernamentales. Las organizaciones sociales de China despliegan actividades basándose en la Constitución y las leyes, pero de modo independiente. Estas organizaciones tienen sucursales distribuidas en las ciudades y el campo. Participan en la vida política del Estado y las localidades. Coordinan asuntos públicos y sociales y defienden los derechos e intereses de las masas populares, desempeñando así un papel muy importante. También están las organizaciones no gubernamentales. Acá en la presentación, como comúnmente y todos sabemos, se van a identificar con las siglas ONG. Se encuentran en las índoles principales de ciencias y tecnologías, educación, cultura, sanidad, deporte, protección medioambiental, servicio jurídico y servicio de intermediarios sociales. Trabajan junto al gobierno para poder promover la protección del medio ambiente, lo que se ha convertido en una importante característica y tendencia nueva en el área de la protección medioambiental de China. Las ONGs chinas dedicadas al tema de medio ambiente se han convertido en importantes fuerzas para generalizar la educación medioambiental y promover la participación del público en la protección del medio ambiente. En conclusión de todo lo que ya se ha hablado, China tiene una historia de casi 5,000 años. También la nación china vive y se reproduce en estas tierras. Las diversas etnias se mezclan entre sí formando una poderosa fuerza cohesiva y han mantenido siempre el valor de defender y abogar por la reunificación del país. En el prolongado proceso de la evolución histórica, China experimentó cambios de dinastías y de gobiernos. También separaciones militares, regionales y agresiones foráneas. En particular, en la Edad Moderna, China fue invadida y repartida por potencias extranjeras. Sin embargo, la reunificación constituye la corriente principal del desarrollo de la historia de China. A cada separación de la historia sigue siempre una reunificación y un acelerado desarrollo político, económico y tecnológico del país. Fundada la República Popular China, el pueblo chino aprecia especialmente la independencia arduamente conquistada.
salvaguarda firmemente la soberanía estatal y la integridad territorial y lucha por la materialización de la reunificación total de la patria. Entonces, China es uno de los países que se va a caracterizar siempre por la unidad que van a mantener los diferentes partidos políticos, ya que esto hace que pueda sobresalir y pueda desarrollarse desde diferentes puntos, como ya se dijo anteriormente, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico. Esto se debe a la unidad que tienen los diferentes partidos políticos.